Oramos al Todopoderoso, sea cual sea el nombre que usted le tenga, Yahweh, Jehová, Adonai, Elohim, Hashem, el nombre que usted quiera, al Dios Todopoderoso, oramos para que siga día tras día bendiciéndole más y más. Vamos a seguir con nuestros estudios y en este día traemos un tema que entendemos que también puede ser de importancia. Vamos a buscarlo y el título de este tema es ¿Por qué habla más del diablo que de Dios? El tema es ¿por qué habla más del diablo que de Dios? Descripción del video. En este programa exploramos un fenómeno común en algunas iglesias evangélicas y pentecostales: la constante mención de Satanás en sus predicaciones y en su vida diaria, atribuyéndole casi todas sus dificultades. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es bíblico? Analizaremos este tema desde una perspectiva histórica, teológica y cultural para entender por qué algunos cristianos hablan más del diablo que de Dios. ¿Por qué algunos cristianos hablan más del diablo que de Dios? Así que estaremos tocando brevemente los tópicos de cuánto poder tiene realmente Satanás según la Biblia, la influencia del dualismo teológico en algunas corrientes evangélicas, cómo la cultura del miedo ha influenciado la predicación moderna y el llamado bíblico a enfocarnos más en Dios y su gloria. El versículo clave es: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Repito, el versículo clave para este tema de este día: a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dice en Romanos capítulo 11, versículo 36. Introducción. Uno de los aspectos llamativos de ciertos grupos cristianos, particularmente en el ámbito pentecostal y carismático, es la mención frecuente de Satanás en predicaciones, testimonios y conversaciones cotidianas. En lugar de centrarse en la grandeza de Dios, a menudo se pone énfasis en el poder del enemigo como si tuviera más influencia de la que realmente tiene. ¿Por qué sucede esto? Para responderlo, exploraremos este fenómeno desde una perspectiva histórica, teológica y cultural. El enfoque en Satanás y su origen histórico. Este énfasis tiene raíces en diversas corrientes teológicas y en la historia del cristianismo. Entre ellos tenemos el dualismo espiritual. Ya desde los principios o los primeros siglos, algunas influencias de doctrina como el maniqueísmo, o sea, un extremismo de un lado o del otro, y el gnosticismo llevaron a una concepción dualista del bien y el mal, como fuerzas casi equivalentes en conflicto, como que Dios y Satanás están siempre al mismo nivel y están compitiendo a ver quién va a ganar la batalla. Aunque el cristianismo ortodoxo rechaza este concepto, en ciertas corrientes evangélicas aún existe una percepción exagerada del poder de Satanás. El avivamiento pentecostal del siglo XX. El movimiento pentecostal enfatizó la guerra espiritual y la batalla contra el enemigo, lo cual, si bien tiene base bíblica, ha sido llevado al extremo. Repito, aunque tiene base bíblica, ha sido llevado al extremo en algunos contextos donde Satanás se menciona más que la soberanía de Dios. E incluso ve gente pasa la noche entera
soñándose y peleando con Satanás el día entero. Eso es Satanás, Satanás y Satanás. Y todo lo que hacen, si les sale mal, el culpable es Satanás. Si llegan tarde al trabajo, la culpa la tuvo Satanás. Y quizás lo más posible que ha sido falta de organización. En fin, le echan la culpa de todo a Satanás. Claro, yo no estoy aquí para defender a Satanás, pero debemos ser justos hasta con Satanás. Es más fácil para mí, ¿verdad? No asumir mi responsabilidad y echarle la culpa al otro, en este caso a Satanás. Entonces, eh, tenemos muchos movimientos de fe que adoptan esta doctrina donde de cada 10 veces que mencionan 9 veces a Satanás y una vez a Dios. Y manifiestan como que Satanás tiene más poder que Dios y no adoptan una actitud que debiera ser diferente. Entonces, este movimiento, repito, han llegado al extremo en algunos contextos donde Satanás se menciona más que la soberanía de Dios. Influencia de la cultura del miedo también es otro factor a tomar en cuenta para hacer un análisis histórico al respecto. Y es que a lo largo de la historia, el miedo ha sido una herramienta poderosa en la predicación. En lugar de centrarse en la gracia y el amor de Dios, algunos líderes han usado el temor al diablo y al infierno como principal método de evangelización. En vez de predicar el amor de Dios, el amor de Juan 3:16, el amor de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo con ti mismo, y una vida ejemplar de Jesús, de amor, de perdón, prefieren entonces amedrentar o amenazar al otro que no se convierten, se van al infierno o que se lo va a llevar el diablo. En fin, hacen un evangelismo de terror. Y a veces hay alguna gente que llegan a las iglesias en esa actitud y después se salen pronto porque llegan por miedo o que el mundo se va a acabar mañana o que la semana que viene. Y en fin, utilizan métodos de miedo, de terror, habiendo tantos pasajes de hablar del amor de Dios, de la grandeza de nuestro Dios. También el sensacionalismo y la cultura del testimonio. En muchas iglesias, los testimonios sobre liberaciones demoníacas, ataques espirituales y luchas contra Satanás reciben más atención que los relatos de transformación personal a través de la obra de Cristo. Esto refuerza una mentalidad donde se exalta más la acción de Satanás que el poder de Dios. Ustedes ven a veces hay días de testimonio, cualquier persona que va a predicar empieza a hablar que hay esto, que me soñé con esto, que pasé la noche entera peleando con Satanás, que esto, porque, en fin, perdón, ahora ha bajado un poco eso, pero hubo una época en que se pusieron de moda los testimonios, gente grabando audio. O sea, habían personas que tenían una agencia de viaje de aquí al infierno. Fueron al infierno, que vieron esto, vieron al otro, vieron a Juancito, vieron a María, vieron a Pedro, porque usaban tal vestimenta o porque hicieron tal cosa, en fin. Ya ha pasado un poco eso, pero todavía hay congregaciones donde su teología, su doctrina está dirigida más a lo que dice la Biblia, perdón, más en sus propias pensamientos, sus propias experiencias, que lo que dice la palabra de Dios, que es donde debemos centrarnos. Si usted entiende que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no debe estar hablando tanto de testimonio y quizá algo que usted en sentido particular o personal sienta o piense, no lo puede generalizar. Y entonces, y esa cultura ha bajado un poco, pero todavía se mantiene fuerte en ciertos círculos donde no se estudia
la Biblia en el nivel que se debiera estudiar. El verdadero enfoque bíblico. La Biblia no nos llama a darle tanta importancia a Satanás, dije, aunque se reconoce su existencia y actividad de acuerdo a la Biblia, como dice uno de Pedro 5:8, donde uno de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero recuerden que Yeshua o Jesús habló más del reino de Dios que del diablo. Jesús, Yeshua, habló más del reino de Dios que del diablo. Su enseñanza central no giraba en torno a los ataques de Satanás, sino a la manifestación del reino y el amor de Dios. Incluso hay un pasaje que todos conocemos muy bien en Mateo 6:33, donde dice: buscar primeramente el reino de Dios y su salvación, su justicia. Aquí hay un hebraísmo que su salvación, pero está bien, literalmente, y su justicia. Y todas estas cosas, estas otras cosas serán añadidas. Pablo llamó a centrarse en Cristo, aunque mencionó la lucha espiritual, lógicamente que sí, en Efesios 6:12, eso es cierto. Pero su mensaje principal fue siempre Cristo exaltado y la victoria en él. Podemos buscar a Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Nuestra identidad está en Dios, no en el miedo al enemigo. El enfoque debe estar en vivir en santidad, fe y gratitud, no en una constante paranoia espiritual. Mi conclusión sería que debemos cambiar nuestro enfoque. Debemos cambiar nuestro enfoque. Es mi conclusión. El cristianismo no se trata de estar obsesionado con Satanás, ni de ver al enemigo detrás de cada cosa, hasta en la sopa, viendo al diablo. Se trata de conocer a Dios, confiar en su soberanía y proclamar su grandeza. Hablar continuamente del diablo puede traer una mentalidad de derrota y miedo, pero cuando hablamos más de Dios, nuestra fe crece. Cuando hablamos más de Dios, nuestra fe crece, nuestra esperanza se fortalece y vivimos en la victoria que Cristo ya nos ha dado. Es tiempo de redireccionar nuestra atención. En vez de estar preocupados por lo que el enemigo pueda hacer, debemos vivir alabando al Dios que es todopoderoso y que ya venció. Esa es nuestra conclusión y podríamos pues también hacer una breve reflexión al respecto, porque es que nosotros estamos, como digo, enfocándonos más en el diablo que en Dios, y ese no es el propósito en nuestras vidas. Así es que yo le invito hoy y siempre estar más enfocado en Dios, en su grandeza, en lo que Él ha podido hacer en su vida, más sobre todas las cosas, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Alabar a Dios en todo tiempo, siempre estar pendiente, estar en conexión siempre con Dios, vivir en santidad, practicar el amor, la esperanza, la fe, la confianza, que los frutos del Espíritu estén siempre en su vida. Así es que nosotros entendemos que ese es nuestro camino, nuestro deber. ¿Por qué hablamos más del diablo que de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios nos llama a vivir en victoria, no en miedo. El enemigo no es el centro de nuestra fe. Cristo lo es.
Porque mayor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice 1 de Juan 4:4. ¿De qué hablamos más en nuestro día a día? Nos quejamos del ataque del enemigo, proclamamos la infidelidad de Dios. ¿Cuál de los dos? O hablamos más del enemigo o nosotros proclamamos más la fidelidad de Dios. La clave está en dirigir nuestra atención hacia Dios. Cuando enfocamos nuestra vida en la adoración, en la gratitud y en la confianza en Cristo, la victoria es evidente. No glorifiquemos más al enemigo con nuestras palabras. Exaltemos al Dios que es más grande, es más poderoso, que es más fuerte y que es el único digno de alabanza. En lugar de temer, adoremos. En lugar de hablar de derrotas, proclamemos victoria. En lugar de enfocarnos en el diablo, miremos al Dios eterno que gobierna los cielos, la tierra y todo el universo. A Dios sea la gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos en la próxima. Shalom, shalom.